Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Análisis Semanal. Aunque a un ritmo más lento que hace 2 años, los precios en los Estados Unidos no han dejado de subir. En abril de 2024, la inflación se ubicó en 3,4% y en el último año, el ingreso promedio de los trabajadores aumentó alrededor de 4%, es decir, un poco más que la inflación. Aunque algunos consumidores advierten que el dinero no les alcanza como antes y que han tenido que hacer ajustes en su presupuesto y en sus gastos, las ventas al por menor subieron alrededor de 2% durante los 4 primeros meses de este año. Y en el primer trimestre, el gasto del consumidor subió 2,5%. Pero también subieron las deudas y la morosidad de los préstamos de las tarjetas de crédito y de los automóviles. ¿Cómo está el ingreso y la capacidad de compra del consumidor de los Estados Unidos? ¿Cómo están sus deudas? ¿Cómo las está pagando? ¿Cuánto está ahorrando? Son aspectos que abordaremos en la presente edición de Análisis Semanal. Y para esto nos da mucho gusto presentar a nuestros analistas en esta edición. Julio Cañas, estratega, también asesor financiero en las redes sociales @JulioFinance. Gracias por estar con nosotros, Julio, bienvenido. También nos acompaña el profesor Ricardo Lago, consultor adjunto de Finanzas y Economía, profesor de la Universidad de Miami, exfuncionario de entes como el Banco Mundial, también del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues como bien decía en la introducción, la idea de hoy es abordar cómo está la capacidad de compra de quienes vivimos en los Estados Unidos, cómo se comportan los ingresos frente a la inflación. Ya de alguna manera en la introducción hacíamos referencia a esto, pero vamos a verlo en detalles. Le pido por favor que me acompañen o que nos acompañen a revisar estos datos. Vamos a ver. La inflación en el mes de abril, que es el último dato oficial que tenemos, se ubicó en 3,4%, la tasa anual. Pero ¿cómo estuvo el ingreso del trabajador? A ver, si atendemos a estos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del país, en abril de este año, la ganancia promedio por hora se ubicó en $34,75 y esto representó un incremento de 3,91% en comparación con abril del año pasado. En la semana, si vemos las ganancias, en abril de este año se ubicaron en 1.191,93 y subió 4,17% en comparación con el mismo mes del año pasado. Es decir, si lo revisamos, la inflación y el ingreso han variado más o menos en la misma proporción. ¿Por qué algunos ciudadanos dicen no me alcanza? Yo siento que cuando voy al automercado, cuando voy a la ferretería, estoy gastando más de lo que gastaba hace un año. Profesor. Bueno, hay que diferenciar la tasa de inflación, que es lo que han crecido los precios en el último mes, 0,3% más que en el mes anterior, o en el último año, 3,4% más que hace 12 meses. Hay que distinguir eso con la carestía de la vida, que es los 12 meses anteriores que fueron de inflación alta. La carestía de la vida es lo que cuestan las cosas en el supermercado, etc. La tasa de inflación es cómo está variando eso. Entonces, ha habido sin duda avances notables en la lucha contra la inflación. Recuerda que hace 24 meses la tasa de los últimos 12 meses, hace 18 meses, fue 9% y ahora está en 3,4%. Se ha desacelerado. Los precios siguen aumentando, Ahora, pero a un Jessica, ritmo menor. a ver, el poder adquisitivo persona a persona, claro, hay que tener en cuenta de que la tasa de desempleo, es decir, los que quieren trabajar y no encuentran trabajo todavía, ha estado por debajo del 4% 27 meses consecutivos.
Y eso no ocurría desde final de los años 60, o sea, hace 60 años. Entonces, el poder adquisitivo de los salarios cambia mes a mes, pero eso no hace tendencia. Estuvieron por detrás de la inflación y ahora están un poquito por encima de la inflación. Al final lo marca la productividad del trabajo en la economía, que es una variable central. Julio. Sí, y construyendo sobre lo que dice el profesor Ricardo, quiero hacer notar también que, exactamente como comenta, el efecto compuesto acumulado desde el año 2020, la pandemia hasta acá, es lo que marca la diferencia. Como bien decía el profesor, hace 18 o 24 meses la inflación era de 9%, pero los salarios en esos años no subieron en la misma cuantía. Y aunado a ello, una crítica que nos hago entre colegas economistas y particularmente a las entidades oficiales que hacen las mediciones, hay una manera particular en cómo se mide esa inflación. Pero cuando nos vamos a la calle, al supermercado, vemos la realidad. Del año pasado a este, mi póliza de carro subió un 20%. No tiene nada que ver con el 3.4 que me estás mostrando en pantalla. Cuando yo voy a ver los precios de los huevos en los supermercados, para no hacer publicidad aquí a ninguno, la mayoría pasó de $4,5 el cartón de huevos orgánicos ahora a 9. Entonces, la realidad es que la inflación de la calle de verdad es mucho más pesada que lo que vemos en los estudios oficiales. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se corresponden estos datos oficiales con la realidad, con lo que perciben algunos consumidores al ir al automercado, al ir a la farmacia, al recibir un servicio personal? Bueno, entre otras cosas, está el tema de la metodología, cómo se recoge la data, cómo hacen las ponderaciones de la canasta básica y sin ánimos de politizar, bueno, naturalmente hay ciertos modelos o ciertos mecanismos de cómo se miden para, digamos que no levantar tanta incomodidad en la opinión pública, pero la verdad la vivimos nosotros en el día a día. Profesor Lagos. Hay un efecto sustitución también que de los artículos que suben más, la gente empieza a consumir menos. Entonces la ponderación de esos artículos baja en el índice. Un gobierno muy pulcro, y yo no conozco ninguno, no cambiaría las ponderaciones de la cesta de la compra, pero en realidad todos los gobiernos lo hacen en todos los países del mundo. Y la microeconomía sustenta eso, que es un efecto sustitución. Los precios que suben más que el promedio, pues la gente compra menos de eso y los que suben menos compra más de eso. Tenemos unos segundos en este segmento, pero antes de irnos a la pausa, les invito justamente a mirar algunas de estas categorías que se miden de forma oficial para ver cómo varió la inflación en el último año, tomando en cuenta los datos de abril. Vamos a mirar estos datos. A ver, miremos por ejemplo los alimentos, que es un rubro fundamental. La tasa anual de inflación fue 2,2%, ¿sí? Vamos a mirarlo acá. A ver. Los alimentos, 2,2% fue la tasa anual de inflación en abril, pero la comida en casa varió 1,1%, la comida fuera de casa tuvo una inflación de 4,1%, la gasolina tuvo una inflación anual de 1,2%, la vivienda 5,5%. Si revisamos específicamente el alquiler, que es un gasto importante para un número considerable de familias en los Estados Unidos, tuvo una inflación de 5,6%. Pero podemos revisar, por ejemplo, los servicios de transporte, que tuvo una inflación anual de 11,2%. Significativa en abril. Y si miramos, por ejemplo, ropa y calzado, 2,2%, 1,4%. Es decir, va variando de acuerdo con el producto, con el servicio y también con la ponderación, que es algo que vamos a seguir abordando en el espacio. Les invito, por favor, a que permanezcan con nosotros. Ustedes también. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Continuamos nosotros en esta edición de Análisis Semanal, en esta oportunidad analizando la capacidad de compra del consumidor de los Estados Unidos, y nos acompañan el profesor Ricardo Lagos, profesor de la Universidad de Miami, exfuncionario de entes como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. También nos acompaña Julio Cañas, asesor financiero, para entender lo que está ocurriendo con los datos y lo que está viviendo también el ciudadano común en la realidad. Vamos a revisar el gasto de consumo personal en los Estados Unidos, de acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Comercio. Pues allí lo tenemos. En el primer trimestre de este año, el gasto de consumo personal en los Estados Unidos, que vale decir impulsó este crecimiento del Producto Interno Bruto de 1,6%, pues este gasto de consumo personal fue 2,5%, un poco menor que el que tuvimos en el mismo periodo del año pasado, pero muy por debajo del que tuvimos, por ejemplo, en 2021. A ver, cuando conocimos esta primera estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, se destacó, pues se desaceleró el crecimiento de la economía, 1,6% en comparación con este 3,4% que registró en el último trimestre del año, pero el consumo sigue estando fuerte, el consumo sigue apalancando este ritmo de la economía. ¿Qué piensan ustedes, profesor Lagos? Bueno, yo lo que pienso es que lo que ha ocurrido desde el final de la pandemia ha sido sorprendentemente muy por encima de las expectativas que teníamos la mayoría de los economistas. Yo hice el pronóstico y creía que para estos días íbamos a estar en recesión, no estamos. La economía de Estados Unidos crece de forma tendencial 2,5 a 3%, no crece más que eso. El segundo semestre del año pasado fue 4%. Eso es una economía sobrecalentada. Es malo que crezca a esa tasa tan alta, no porque está creciendo, sino porque está presionando al máximo la capacidad productiva, la fuerza laboral, etcétera, etcétera. Entonces, hacer historia de lo que ocurre en un trimestre concreto es aquello de una golondrina no hace el verano. Son datos de alta frecuencia, varían mucho, y creo que estamos en una situación relativamente buena. No sé cuánto va a durar. Creo que hay un problema serio, que es el déficit presupuestal, que fue descomunal durante la pandemia, necesario porque había que mantener la economía a flote, que no cayera en el abismo, pero ya estamos varios años después de la pandemia y tenemos el déficit presupuestal muy alto. Y esto no es un tema de republicanos y demócratas, es un tema de los dos. Antes los demócratas querían gastar mucho y no subir los impuestos, y los republicanos querían bajar los impuestos y mantener el nivel del gasto público. Ahora ambos quieren subir el gasto público, pero no quieren pagar por el gasto público. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cómo se cierra la cuenta? Pues se cierra o con inflación o con deuda pública más alta. Y eso es patear la lata hacia adelante. Y es un problema. Sí, construyendo sobre lo que dice el profesor, fíjate que él está planteando el tema del endeudamiento a nivel macro, pero también está ocurriendo a nivel micro con el consumidor, porque como ha mermado su poder adquisitivo, el poder de compra, no ha subido los niveles de ingresos y los niveles salariales a la misma velocidad a la que se han incrementado los precios en general en la economía, el consumidor en la calle ha tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. Y peor aún, al nuevo sistema de endeudamiento de compre ahora, pague después. Buy now, pay later. Eso no aparece en ningún score crediticio, no hay estadísticas en el buró de crédito al respecto, y muchas personas están utilizando estas compañías para comprar, por ejemplo, ropa o cualquier otra compra que se haga a través de medios digitales y comercio electrónico, y eso está mermando también la capacidad de pago del consumidor. Como no le alcanza, me endeudo también, y sí, es verdad, la data es cierta, subió el consumo, pero a punta de endeudamiento. Y la morosidad ha aumentado también, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora les invito a conocer un poco en qué ha gastado el consumidor en lo que va de año según la Federación de Minoristas. Vamos a verlo.
Aunque los precios han subido, en 2024 el consumidor de los Estados Unidos ha comprado un poco más que el año pasado. Según datos de la Federación Nacional de Minoristas, en los primeros 4 meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2023, las ventas totales, que excluyen automóviles y gasolina, subieron 1,82%, y las ventas principales, que además de automóviles y gasolina excluyen restaurantes, subieron 2,31%. La demanda se ha comportado de forma diferente. En abril, el consumidor gastó más en farmacias, perfumerías, tiendas de ropa y de artículos deportivos, pero compró menos en tiendas de alimentos, mueblerías y establecimientos electrodomésticos. La Federación Nacional de Minoristas reportó que las ventas de abril de 2024 aumentaron anualmente en 5 de las 9 categorías minoristas. Las ventas en línea y otras ventas fuera de tiendas subieron 13,88%. Las de tiendas de salud y cuidado personal, 5,26%. Las de tiendas de suministros para la construcción y el jardín, 4,41%. Las de tiendas de ropa y accesorios aumentaron 2,08%. Y las de mercancías generales, 0,69%. En contraste, las ventas de tiendas de comestibles y bebidas bajaron 4,46%, las de establecimientos de muebles y artículos para el hogar, 3,28%, las de tiendas de electrónica y electrodomésticos bajaron 1,55% y las de comercios y artículos deportivos, música, pasatiempos y librerías bajaron 0,38%. En función de su ingreso y de sus necesidades, los consumidores van ajustando su presupuesto y van tomando sus decisiones de compra. En el informe más reciente de la Federación Nacional de Minoristas, su presidente y director ejecutivo, Matthew Shea, expresó que los consumidores siguen centrados en el valor y el precio y están cambiando sus patrones de gasto cuando es necesario para llegar a fin de mes. Pues esta federación proyecta que todo este año, al cierre de este año, se registrará un aumento en las ventas minoristas de por lo menos 2,5%. Profesor Lagos, ¿cuál es su opinión en relación con esto que acabamos de ver? De alguna manera coincide con lo que usted decía, el consumidor va ajustando, va comprando algunas cosas más, otras cosas menos, y esto varía la ponderación. Sí, bueno, y ahí hay que tener en cuenta que hay algo que no se puede ajustar mucho ni por la oferta ni por la demanda, que es la vivienda. Es decir, el precio de los productos, de los artículos, de los huevos, de los mangos, puedes importarlos, puedes traer más mangos, es elástico. Incluso el precio de los servicios también, porque puedes tener flujos migratorios de corto plazo, no digo internacionales, digo gente que viene de otros estados a la Florida para trabajar, etc. Y eso te nivela la presión de precios. Pero viviendas hay las que hay. Y cambiar eso de un año para otro es imposible, es muy inelástico. Y el inventario está limitado frente a la demanda, ¿no? El tema ahí es la subida de las rentas, que yo creo que está dejando de subir ya, por lo menos a ese ritmo. Esa es una medida que nos dice que el tema de la inflación todavía no es una batalla ganada. Creo que con 3% de inflación podemos vivir. No es el fin del mundo. No tiene por qué ser 2%, que es la meta de la Reserva Federal. Pero hay un problema ahí con eso. Una segunda idea es que en cuanto a la carestía de la vida, que es el efecto acumulado de la inflación pasada, y el hecho de que la gente de la calle, a nadie le gusta llegar al supermercado y ver que los precios han subido, dice no me llega o se me acaba el dinero antes, tiene que ver también con la distribución de dinero que hubo durante la pandemia. No digo solo el cheques de estímulos, el PPP, la ayuda a pagar la nómina para que las empresas no despidieran a los trabajadores, la extensión de los subsidios de desempleo. Eso generó unos bolsones de caja muy importantes en la gente y se han ido acabando. Sí. Y entonces ahora vemos ya el problema es, se le acabó el bolsón y la tira de la tarjeta de crédito, la mora en la tarjeta de crédito está
ligeramente más alta de lo que estaba al final del 2019, antes de la pandemia. O sea, esa es una luz roja que se nos está empezando a prender ahí. La economía se está enfriando lentamente y de momento dulcemente y bien, que es lo que los economistas llaman el Goldilocks, ¿no? Tricitos de oro, Sí. ni muy caliente ni muy frío, templado. Vamos a ver si se mantiene la cosa así. Julio. Sí. No, y construyendo sobre eso, está el detalle también de que, bueno, sí, ciertamente el consumo ha subido, pero hay que entender también que las necesidades del día a día del consumidor de a pie y de la mayoría de los hogares, o sea, estás obligado a gastar en ciertas cosas porque sí. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. O sea, de cualquier manera, si están creciendo, tengo que comprarles ropa y no puedo vestirlos con la misma ropa que de hace 2 años porque no les queda. Entonces, lo que te digo es que el mismo desenvolvimiento del día a día de las familias te obliga de cualquier manera a hacer los gastos que necesitas y, claro, independientemente de las estructuras de precio, y si no te alcanza el ingreso, tienes que acudir entonces a mecanismos de endeudamiento. Entonces, claro, el que suba un poco el consumo no necesariamente responde a que estamos bien, sino que, bueno, es la mera situación de que, bueno, te necesito comprar lo que tengo que comprar y no hay de otra, buscaré los mecanismos para hacerlo. Ahora, estos mecanismos de endeudamiento, si se amplían, Sí. crece el endeudamiento, crece la morosidad, en algún momento vamos a tener también una consecuencia allí que no va a ser puntual, puede notarse en la economía en general. Sí, claro, y por eso coincido con el profesor. Ya empiezan a prenderse en el tablero de control algunas lucecitas y la primera lucecita roja, entre otras tantas que se han encendido, es la tasa de morosidad está subiendo, el monto promedio que las familias tienen en deuda de tarjeta de crédito se está incrementando. Las personas, leí un artículo de Reuters recientemente que decía que ya, como no le alcanza, están destinando menos dinero mes a mes para el pago de las tarjetas y ciñéndose solamente al pago mínimo, que todos sabemos que pagar nada más lo mínimo hace que se te dilate la amortización completa de la deuda de tarjeta de crédito. Entonces, hay ya señales de que la economía, al menos a nivel micro en el hogar, ya se está empezando a poner la situación un tantito apretada, pero bueno, hay mecanismos y soluciones que podemos traer y ideas para que eso no pegue tanto. Y ya vamos a revisarlas cuando revisemos cómo está la deuda y también cómo está la capacidad de ahorro, porque no hemos hablado de eso, que es un punto importante desde el punto de vista de las finanzas familiares y personales. Así que continuamos, hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos en esta edición de Análisis Semanal revisando cómo está la capacidad de compra del ciudadano en los Estados Unidos, cuánto está gastando, cómo está gastando, pero también vamos a revisar cuánto está ahorrando. Vamos a revisar cuál es la tasa de ahorro. Vamos a mirar la cifra de inmediato. Allí está, la tasa de ahorro personal, que es el porcentaje de los ingresos que queda a la persona después de pagar impuestos y gastar dinero. En marzo de este año se ubicó en 3,2% de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico del Departamento del Comercio de los Estados Unidos. Y les invito, por favor, a escuchar también a una especialista en planificación de finanzas familiares, Elaine King, que ha manejado mucho este tema y también comparte con nosotros acerca del ahorro familiar. Cómo se construye este fondo familiar, que también con ustedes vamos a hablar acerca de esto. Escuchemos. ¿Qué es un fondo de ahorro familiar y cómo se hace? Un fondo de ahorro familiar es un fondo que por lo menos deberías de tener entre 3 y 6 meses de gastos fijos. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo uno puede bajar sus ingresos, perder su trabajo, tener un accidente, tener una enfermedad, que algún familiar necesite de nosotros o quizás un desastre natural. Entonces, entre 3 y 6 meses es lo que más o menos se recomienda. Si uno tiene más de 3 o 6 meses de gastos fijos ahorrados en el fondo familiar, entonces ya estás graduado para poder tener un ahorro para vacaciones, un ahorro para una casa más grande, un ahorro para un auto mejor, un ahorro para mejorar tu negocio, un ahorro para cosas más escalables y más grandes y sostenibles e importantes, digamos, pero siempre uno tiene que tener un fondo de contingencia. ¿Y cómo se hace? Uno tiene que hacer una lista de todo lo que no necesita y ese dinero que a veces uno ve como que le sobra, pero no le sobra, va a ir al fondo de ahorro familiar hasta que cumplas los 3 a 6 meses. Julio,
¿Cuán difícil o cuán fácil es construir ese fondo de ahorro familiar luego de haber visto los datos que hemos visto en los segmentos anteriores? No, sin duda es una tarea titánica que requiere de mucha habilidad de autocontrol en el consumo, de regulación, habilidad de presupuesto. No es imposible, pero sí hay que aplicar técnicas como comentaba el profesor, por ejemplo, de efecto sustitución, porque claro, con el encarecimiento de la cesta básica, de lo que estamos pagando por techo, de lo que estamos pagando por transporte, comida, bueno, hay que ver cómo optimizamos ese consumo para lograr esa capacidad de ahorro, pero coincido con Elaine. Efectivamente, como mínimo hay que tener por lo menos el primer mes de reserva de los gastos más básicos en los 5 rubros principales, que son techo, comida, servicios, los seguros y por supuesto todo lo que es la alimentación. Y bueno, a ver cómo podemos llegar después a esos 3 a 6 meses. Suena cuesta arriba, es posible, pero con algo de administración lo podemos lograr. Ahora, esta es una recomendación básica, profesor, y pues en finanzas personales, en finanzas familiares, incluso corporativas, Sí. se aplica. Pero luego de la pandemia, la situación varió un poco. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, al bueno, respecto? si miras el dato ese durante la pandemia, era altísimo, ¿no? Pero porque, claro, el dinero estaba llegando al bolsillo por entrega del gobierno, ¿no? Por subsidios. Entonces la tasa de ahorro subió, pero artificialmente ese es el bolsón que nos hemos venido gastando desde entonces. Estados Unidos tiene una tasa de ahorro muy baja de las economías domésticas, de las familias. Probablemente ahora está más baja que el promedio de los últimos 20 años, pongamos, pero tiene una tasa baja de ahorro y depende del ahorro externo. Que vamos, no quiero entrar en una cosa técnica de macroeconomía, pero el ahorro externo es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Es decir, el exceso de las importaciones sobre exportaciones es que alguien fuera está ahorrando y tú lo estás consumiendo o lo estás invirtiendo en bienes de capital, en empresas, etc. Entonces tiene una dependencia muy alta del ahorro externo. Estados Unidos, pues, eso es resultado también de que en un mundo como el actual, con tantos problemas en tantos sitios fuera, con todo descolocado, Estados Unidos es un país de refugio de los capitales, entonces es la otra cara de la moneda. Llega dinero de fuera a estar a resguardo en Estados Unidos, invertido en bonos del tesoro, en acciones de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese ahorro suplementa el muy bajo ahorro de las familias. Habría que sumarle el ahorro de las empresas, que es las utilidades que se guardan no las reparten, pero ese ahorro externo suplementa ese bajo ahorro interno. Ahora, ahorrar es fundamental para, digamos, poder mantener la estabilidad de una familia, de una corporación, de una persona. Pero ahorro versus inversión, Julio. ¿Cómo manejar ambas cosas? ¿Cómo sacar provecho a este excedente con el que contamos al final de cada mes? Y digo contamos por ponerlo de alguna manera, pero Sí. digamos, atendiendo a la familia, la persona o la empresa. Sí, fíjate, el tema del ahorro y la inversión son 2 conceptos que se complementan, pero en mi opinión son secuenciales. Construyendo sobre lo que comentaba Elaine, que me parece acertado, lo primero es tener ese fondo de reserva de ese número de meses que se recomienda. Pero es importante hacer notar que, sobre todo quienes tenemos raíces latinas o somos inmigrantes, muchos estamos traumados con el factor inflación, ¿no? Obviamente, sobre todo por las economías inflacionarias de las cuales al menos yo soy oriundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con ese fondo de reserva hay que tener cuidado porque ese fondo de reserva no se invierte. Mucha gente tiene el concepto que ha leído en libros de finanzas personales que dice que el dinero tiene que trabajar por ti, y es verdad. Pero cuidado, porque no se pueden asumir riesgos de ninguna naturaleza con el fondo de reserva. Bien lo decía Elaine, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si hay un desastre natural? ¿Qué pasa si me enfermo? Entonces, esa reserva es ahorro y ya, no se invierte. No se toca. No se toca. Cuando mucho, algún producto de la banca comercial o del mercado monetario que me dé algo de tasa de interés, pero poniéndome un poquito técnico, sin invertirlo, asumiendo riesgos de precio y riesgos de mercados de capitales. El dinero que me sobre por encima de la reserva que yo tengo es lo que yo debo empezar a destinar para metas de largo plazo, y ese sí es un dinero que se puede empezar a invertir en distintas alternativas, entre ellas la más conocida, cuentas de retiro acá en los Estados Unidos. Profesor Lagos. Sí, sin duda alguna las cuentas de retiro, los 401ks,
Y creo que ahora, vamos, Julio sabe más que yo de esto, ¿no? Pero creo que lo más seguro y de mayor rentabilidad ahora son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero que se ajustan por la inflación. Es decir, te está dando ese bono, puede ser de 2 años, 5, 10, 30 años, 2 puntos por encima de la inflación. Es decir, cada 6 meses te ajustan el principal del bono al índice de precios, con lo cual no pierdes poder adquisitivo y además te están dando 2%. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque está the full faith and credit of the US government detrás. Y te está dando una rentabilidad de 2%, que es una buena rentabilidad. Sí, siempre es, digamos, importante contar con asesoría de alguien que conozca a fondo acerca del mercado, acerca de estas opciones y que evite tomar una mala decisión que podría desequilibrar las finanzas de la familia o de la persona. Sí, porque ahí, Jessica, te digo, yo soy de la opinión, y esto no es solo de ahora, sino que viene desde la crisis financiera del 2008-2009, que ha habido una política monetaria muy generosa de inyectar mucho dinero en la economía. Yo creo que las acciones, las bolsas están por las nubes, los bienes raíces están por las nubes y yo creo que están a nivel de burbuja. El meterse a invertir en esos sectores es tomar un riesgo históricamente. Tomas datos desde 1890 hasta ahora, 130 años. El profesor Schiller, que hizo el índice famoso ese de la vivienda, tomas la base de datos de él y ves que la vivienda, los activos están históricamente a niveles estratosféricos, atípicos, y entonces el riesgo a la baja es muy alto. Por eso me iría por opciones como los bonos indexados del Tesoro de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a revisar cómo está la deuda en general aquí del ciudadano en los Estados Unidos. Vamos a esto, no se vayan, enseguida estaremos con mucho más aquí en Análisis Semanal. Continuamos en Análisis Semanal, el día de hoy abordando la capacidad de compra del ciudadano en los Estados Unidos, su capacidad de pago, su capacidad de ahorro. Y vamos a revisar, les invito a nuestros analistas en nuestra edición del día de hoy, la deuda total de los consumidores en Estados Unidos. Vamos a ver estas cifras. Pues la deuda total de los hogares en Estados Unidos en el primer trimestre de este año aumentó en 184.000 millones de dólares para ubicarse en 17.69 billones de dólares, es decir, aumentó 1% de acuerdo con la Reserva Federal de Nueva York. Seguimos revisando algunos de estos datos. Los saldos hipotecarios aumentaron 190.000 millones de dólares, se ubicaron en el primer trimestre de este año en 12.44 billones, también de acuerdo con datos de la Reserva Federal de Nueva York. Y seguimos mirando algunos de estos datos relacionados con deudas, saldos de préstamos para automóviles. Fíjense ustedes, en el primer trimestre aumentaron 9.000 millones de dólares, se situaron en 1.62 billones. Seguimos mirando, por ejemplo, tarjetas de crédito. Este monto sí disminuyó en 14.000 millones de dólares, se ubica en 1.12 billones. Y vamos a revisar ahora la morosidad. Miren ustedes, en el primer trimestre de este año, cerca de 9% de los saldos de las tarjetas de crédito estaban en esta situación y cerca de 8% de los préstamos para automóviles. Pero vamos a revisar el comentario de la directora económica regional de la División de Investigación de Políticas Públicas y de Hogares de la Reserva Federal. Julie Scalia dice lo siguiente: en el primer trimestre de 2024 las tasas de transición de tarjetas de crédito y préstamos para automóviles hacia una morosidad grave continuaron aumentando en todos los grupos de edad. Y además señala que un número cada vez mayor de prestatarios no realizaron pagos con tarjetas de crédito, lo que revela un empeoramiento de las dificultades financieras entre algunos hogares. Profesor Lagos, ¿cuál es su comentario en relación con estos datos que hemos visto? Bueno, que hay un problema de endeudamiento que se arrastra desde muy atrás, no solo de
de las economías familiares, sino de los gobiernos y de las empresas. Bueno, es una bola de nieve que sube. Ya teníamos ese problema antes de la pandemia. Los niveles de deuda a Producto Interno Bruto, o sea, la capacidad de la economía de generar bienes y servicios, en el 2019 estaban a niveles más altos que los que habían estado cuando llegó la crisis financiera, y a eso hubo que echarle todo el agua que se le echó durante la pandemia, que fueron en Estados Unidos alrededor de 6 trillones anglosajones, billones de los nuestros de dólares, y eso obviamente ha aumentado la deuda. La inflación ha licuado parte de eso, porque la inflación te baja el costo fiscal de la deuda, o sea, baja en términos reales el poder adquisitivo de esa deuda. Te ha arreglado parte del problema de una mala manera con la inflación, pero la deuda está alta, la pública, la privada, y ya no es con tasas muy bajas como estaban antes de la pandemia, ahora es con tasas altas. Estaba hablando yo que el Tesoro está pagando 2 puntos por encima de la tasa de inflación. Es caro. Entonces, eso obviamente le cuesta más en intereses al gobierno, y eso hace subir el gasto público, etcétera, etcétera. Y en unas finanzas públicas que ya están en desequilibrio y deberían de estar empezando a arreglarse, y no lo están. Entonces, sí, pues todos esos datos no son positivos y te dicen que hay que mirar al tablero. Julio. Sí, definitivamente. Y sumando a las estadísticas que nos mostraste en pantalla, está también la preocupación por la deuda hipotecaria. Actualmente a nivel nacional el promedio está alrededor del 7%, y dichosos aquellos que en época de prepandemia lograron, como quien dice, amarrar una tasa a largo plazo, 15 o 30 años, en niveles inferiores al 3%, pero muchos tenían créditos hipotecarios que la tasa reseteaba cada cierto número de años. Y justamente cuando empezaron a resetear a estos nuevos niveles, entonces subió el monto que pagan por hipoteca o mortgage mes a mes. Me está pasando con muchísimos clientes que cuando reviso el presupuesto me dicen: Julio, mira el reseteo, y algo que me costaba 2.400 al mes, por poner un ejemplo, ahora tengo que pagar 3.200, y sumado, por supuesto, a los otros factores de incremento del costo de vida, pues la gente se está preocupando. Y otra cosa que no está en la información pública, pero que quiero otra vez traer a la atención, es rescatar una idea que mencioné, que es que no se está recogiendo la data completa de los sistemas de endeudamiento de compras electrónicas, compre ahora, pague después. Porque con eso estamos hipotecando el ingreso de los próximos meses, ya que estos sistemas de pago de comercio electrónico nos permiten pagar en cuotas, pero a tasas altísimas que en algunos casos superan el 30%, aún más costoso que el costo promedio de las tarjetas de crédito, que es 27%. Y en ese sentido, eso no lo están recogiendo los buros de créditos, por ende la morosidad y el deterioro de la capacidad crediticia del consumidor se puede estar deteriorando. Y eso afecta el equilibrio de las finanzas familiares, sin lugar a dudas. Pero ¿cómo ordenamos entonces las deudas en caso de que estén muy altas, estén saliendo de control? Vamos a escuchar los comentarios y las recomendaciones que, a propósito de eso, comparte con nosotros Elaine King. Para poder manejar mejor tus tarjetas de crédito, yo te recomiendo tener 2 tarjetas de crédito. Una para gastos fijos, que son cosas que son necesidades y que deben de estar saldadas al final de cada mes. La segunda tarjeta es para gastos variables, que no son esperados, digamos, o son gastos que no son periódicos, que son extraordinarios. Por ejemplo, viajes, quizás algún seguro o cosas que no están proyectadas. Esas tendrás hasta 45 días para pagarlas, o siempre pagar más del mínimo. Ahora, si estás endeudado y no sabes por dónde empezar, haz una lista primeramente y conoce íntimamente tus tarjetas de crédito. ¿Qué significa eso? Que conozcas los intereses, las tasas de interés, y también cuándo debes esas tasas de interés. Por ejemplo, a veces las tarjetas de crédito te dicen que tienes que pagar los 23 o los 13 del mes. Lo primero que debes hacer cuando debes muchas tarjetas de crédito es alinearlas a fin de mes o a principios de mes. Y segundo, es pagar siempre las tarjetas de crédito que tengan más altos intereses. Esos son algunos tips que tengo para ti, para que puedas saldar y manejar mejor tus tarjetas de crédito.
algunas recomendaciones y quisiera también su punto de vista sobre esto y en general sobre el manejo de las finanzas a nivel macro y a nivel micro. Lo vamos a hacer ya en la última parte de este espacio al regreso de esta pausa. La hacemos, ya regresamos. Último segmento en el programa y en esta parte quisiéramos escuchar las conclusiones y recomendaciones de nuestros analistas. Empecemos con el profesor Lagos. ¿Qué hacer para garantizar la salud de la economía, en este caso de la nación? Bueno, yo creo que estamos en una época preelectoral y entonces llega la narrativa de la oposición, de que todo está mal y hay que recomponerlo, y la narrativa del gobierno de que todo está muy bien. Yo creo que en el punto medio está la virtud, como decían los romanos, y si comparamos el desempeño económico desde la pandemia con los pronósticos que hacíamos casi todos los economistas, estamos mucho mejor de lo que planteábamos entonces. Y eso cuando uno o sea, no hemos caído en recesión, la economía está creciendo, el desempleo está bajo. Cuando uno lo pone en la perspectiva de un contexto internacional, un mundo que se cae a pedazos, dos conflictos armados serios, con un enfrentamiento entre los países, con barreras arancelarias que van a pasar factura a todos, entre Estados Unidos, China, entre Estados Unidos y Europa. En un mundo como ese, pues yo creo que estamos relativamente bien. Creo que el gobierno actual no ha sabido vender bien la situación. Y el tema de la inflación obviamente es algo que le pega muy fuerte a la gente y puedes traer todos los argumentos que quieras, todos nos vamos a quejar. Entonces, a futuro, bueno, que haya elecciones, que se respete el resultado y que haya un cambio ordenado de gobierno, yo creo que sí lo tiene que haber. Creo que eso es lo más importante para que funcione esta máquina que ha funcionado 250 años, es la Constitución, la división de poderes, el relevo de los gobiernos en las elecciones y la independencia de la justicia. Todo lo demás is the devil in the details, pero eso es lo más importante. Y ese es un elemento de incertidumbre muy serio que tenemos ahora. Julio, desde el punto de vista micro, ¿cómo mantener en orden las finanzas de la familia, de la persona y de los emprendimientos? Sí, en el caso de los hogares y la pequeña y mediana empresa y hasta las corporaciones, aquí lo importante es la claridad y la estrategia, que son las dos recomendaciones concretas. Claridad, te sorprenderías, pero muchas personas no tienen claridad con respecto a sus números. Entienden lo que ganan, pero no necesariamente tienen plena claridad en qué se les va el dinero. Por eso es que es importante presupuestar. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos apalancarnos de aplicaciones, de software que nos ayudan a entender un poco más exactamente cada centavo a dónde se fue. Si gano claridad, entiendo mis patrones de consumos y quiero rescatar una idea que propuso el profesor, aplicar efecto sustitución, y esa es la segunda recomendación, la estrategia. De repente hay cierto tipo de productos o servicios que yo estoy consumiendo que pueden ser sustituidos por otros más económicos y de esa manera optimizar mi presupuesto saciando la misma necesidad. Y también ser estratégicos en el consumo, por ejemplo, cuando vamos a los supermercados, tratar de tomar ventaja de todos estos planes de fidelización que tienen las tiendas, donde te hacen descuentos, si entregas tu número telefónico, tu correo, el uso de cupones. Hay grandes cadenas de tiendas donde muchos de los que estamos en Estados Unidos vamos con frecuencia, que simplemente por tener un carnet de ellos te hacen un descuento, o si pagas con la tarjeta de débito que ellos tienen, te hacen un 5%. Entonces, de esa manera lo que hay que hacer es inteligente y estratégico el dónde, cuándo y cómo compramos para poder estirar un poco el dinero y, bueno, poder saldar deudas y desarrollar la capacidad de ahorro.
Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Ricardo Lago, profesor de la Universidad de Miami, también a Julio Cañas, asesor financiero, por haber compartido con nosotros su análisis, comentarios y punto de vista sobre este tema medular para la economía nacional y también para la economía doméstica. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias por acompañarnos en esta edición. Soy Jessica Morales. Hasta la próxima.